Hay muchas madres aterrorizadas en estos momentos porque están padeciendo carne propia un dolor muy grande, que es otra degradación, que es una la gran degradación que está viviendo la sociedad en estos momentos, que es la destrucción de la juventud a manos del consumo de estupefacientes. Es muy difícil, la mayoría de las personas, la mayoría de las madres en el territorio, yo lo conocí a usted caminando el territorio, caminando barrios periféricos con la hermana Jordán. No es un palo para usted, sino que es un palo para la sociedad en su conjunto y para quienes tienen responsabilidad. Hay dificultades a la hora de resolver este problema o dar una contención a este problema. El problema, aparte de los motivos precedentes que llevan a la persona al consumo de estupefacientes, es muy difícil encontrar contención. ¿Cómo se está pensando esto en la ciudad de Rosario en estos momentos? Bueno, desde el arzobispado. Bueno, nosotros, a ver, yo digo, hay varios niveles de acción, ¿no? Es muy complejo, un tema muy complejo, muy complejo. Yo quiero primero de todo decir, bueno, que es un gran desafío para nosotros en la tarea evangelizadora. Yo creo que tenemos que trabajar más en cumplir mejor nuestra misión. Nuestra misión es religiosa, no es una misión social, nuestra misión es religiosa, que tiene consecuencias sociales, pero la cuestión social es consecuencia. Nosotros tenemos una misión religiosa, que es religar al hombre con Dios. Esto es lo que creemos y para esto estamos. Si no, cierro la puerta y me dedico a ser asistente social o a ser político. Una ONG como dicen. Nuestra misión es religar al hombre con Dios. Creemos que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, y la Iglesia es la que me permite el encuentro con Jesucristo, me posibilita el encuentro con Jesucristo. Si no existiera la Iglesia, Jesucristo, hoy nadie sabría nada de Jesucristo. Exacto. Porque Él dejó a los apóstoles y ahí comenzó la historia, ¿no? Entonces la Iglesia tiene, si nosotros cumplimos mejor esta misión y nuestra tarea a través del testimonio y de la palabra, llegamos a más jóvenes que puedan abrir su corazón a Cristo, ciertamente que si un joven le abre su corazón a Cristo, tiene la posibilidad de la droga más lejos, no que no la tenga, porque también somos imperfectos y somos frágiles. Pero si nosotros, y ahí entonces toda la tarea evangelizadora y educadora de la Iglesia, que tenemos que trabajar mucho más. Pero volvemos a la botella de Coca-Cola. Ustedes tienen la misión de decir, bueno, hay una persona que... Este es el misterio de la libertad también, porque sí. Yo te ofrezco el jabón, pero si vos no lo agarrás no te va a bailar nunca. Yo te ofrezco el jabón, yo tengo el jabón para el lavarte, pero si vos no querés agarrarlo, no te va, ¿no es cierto? Bueno, sí. Yo les decimos al hombre de hoy, uno quisiera encontrar que todos pudieran acoger este mensaje, no para un dominio sobre las personas, sino para un servicio, para encontrar la libertad, para encontrar el sentido de la vida. Bueno, esto es lo que la Iglesia ofrece, ¿no? Entonces, que nosotros hagamos mejor nuestro trabajo, es un desafío para nosotros, evangelizar más. Esa es el primer o el nivel más profundo y creo que el más decisivo que también, digamos, en la vida de la Iglesia educa bien. Hay más jóvenes que se alejan de la droga o se alejan de otros delitos también, ¿no? Digamos, creemos. Pero también después tenemos un nivel de la misericordia, ¿no? De las obras de misericordia. Y entonces en la iglesia surgen iniciativas a favor de recuperar a quienes han caído en ese flagelo. Y entonces tenemos acá dos obras, una de laicos, que ya tiene muchos años, que es una fundación Nazaret, se llama Casa Nazaret, de inspiración cristiana, no es de la iglesia en el sentido que depende del obispado, aunque tenemos convenios con ellos por el uso de la casa, etcétera, y tenemos un vínculo muy estrecho y hay sacerdotes que colaboran, que es la Asociación Nazaret, ¿no? Que tiene acá casa acá en Caña de Gómez, tiene casa acá en Rosario, tiene casas en Río Cuarto, tiene casas en Rafaela, que bueno, hay 12 o 13 casas. Es una asociación de laicos, con psicólogos, etcétera, expertos, también los sacerdotes, tienen todo el retiro anual. Yo estuve celebrándoles la misa, bueno, un trabajo de la iglesia o de cristianos en favor. Y tenemos la obra del Padre Misericordioso, del Padre Belay, que también tiene un equipo de gente.
el padre Prati en Fisher también ha abierto un centro de día, están trabajando en iniciativas de cristianos que colaboran, que gratuitamente, no me importa si es católico, si es ateo, sino simplemente por la caridad, trabajan para recuperar a los adeptos. Y después se colabora, bueno, esto también el Estado ayuda, coopera, porque a veces ayuda con becas, porque esto es mantener gente. Pero el Estado, desde la perspectiva, porque todos hablan de la separación de la Iglesia y el Estado. Cuando hay un problema, quiere que la Iglesia se haga la cosa del Estado. Pero el Estado se está haciendo cargo en esta experiencia. Hay una respuesta del Estado a la altura, pues, insistimos. Se ha interpelado a la Iglesia permanentemente. Digo, el Estado, la Iglesia interpela al Estado en el Bueno, sentido... la Iglesia interpela al Estado, lo hemos interpelado públicamente en el tema del narcotráfico, que es la otra gran vertiente de la cuestión, ¿no? Lo hemos denunciado, lo hemos dicho en varios documentos, y hoy, hace 2 días, la Universidad Católica Argentina ha sacado este informe tan prestigioso que hoy, dada la falta de credibilidad de las estadísticas del Estado, tiene el barómetro de la deuda social con un prestigio donde lo toman todos y lo hace con mucha seriedad, y con un prestigio que da la Iglesia, que no es una universidad que está vinculada a algunos intereses particulares, sino que está queriendo mirar la realidad como es. Da el informe del barómetro de la deuda social, el informe de drogadicción, 54% de aumento del consumo de droga entre el 2011 y el 2014. Bueno, eso nos marca. El Papa ha dicho mexicanización, el riesgo de la mexicanización en la Argentina. Que cayó en México, cayó muy mal. Pero está diciendo lo que pasa. Entonces, la Iglesia está con su voz clara y firme. No sé si la política está con la misma decisión de querer combatir el narcotráfico. Yo tengo mis reparos. Dios quiera, ojalá, que no le pido a las autoridades que están ahora, que ya se van, o seguirán, no sé, pero los que vengan, ya sean los mismos u otros, yo les pediría que a nivel de la cúpula de presidentes, o sea, de los candidatos que queden después de las PASO para ser elegidos presidente, que ojalá, ese sería mi deseo más. El gobierno nacional abrió la puerta a la Iglesia Católica en la prevención. Bien. No, el horno no sé, por eso no. No, la fuerza de coerción no la puede hacer. Si no le van a decir que está en la época todo quemada. Claro, sí, todavía encima lo van a... Zapatero pero el tema de prevención... Pero no, el tema del narcotráfico, yo le diría, como un ciudadano, también como víctima, que los candidatos a presidente de la República hicieron un compromiso frente al pueblo de la nación, que sea quien sea el que gane, van con claridad, decisión y firmeza a combatir el narcotráfico. Si esa voluntad no está explícita y expresada con sinceridad, nosotros vamos a miedo a la mexicanización. Hay mucho miedo. Claro, bueno, hay miedo, pero si cuidado, porque a ver, ¿a usted le está pasando en el territorio? Cuando van a caminar, las bandas narcos intimidan, no distinguen religión, partido político. Pero tiene que haber gente que tenga esta decisión política, si no, vamos a ser cada vez esclavos de ellos. Sí, claro, bueno, es que cualquiera puede firmar un papel. Sí. Van y lo visitan al Papa. Todos van y visitan al Papa, excepto Massa, pero digo que no ha viajado. Sí. No es cuestión de esta entrevista. Pero todos han ido a ver al Papa, todos asumen el compromiso. Cualquiera firma un papel. Después la acción. No firma papel. Yo digo un compromiso sincero, porque si no se mira para otro costado. Y si esto no se asume, vamos a la mexicanización, vamos a algo peor. Si esto no se asume, el narcotráfico necesita complicidad a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional. No funciona si no hay connivencia. Entonces, bueno, que haya decisión. Y si no, bueno, tengamos las consecuencias. Ahora, después le piden a la Iglesia que recojamos los restos de las víctimas. Y la Iglesia lo va a hacer. Porque la Iglesia tiene la misericordia, y cuando un cristiano que está tirado lo va a llevar a un lugar, a la casa del Padre Misericordioso, para decirle: mira, hermano, nosotros te queremos, a pesar de que todos estos otros te quisieron matar. Eso la Iglesia lo va a hacer. Pero digamos, también la Iglesia advierte y dice: esto va mal así, ¿no? 54% aumento del consumo de droga.
La droga mata. Yo he visto gente con el cerebro destruido. Se ve a diario en la calle. Ahora, entonces, esto es por un lado. Tiene que la política tomar en serio esto. Los testimonios de los obispos de Misiones, de Formosa, de Salta, de Jujuy, son clarísimos. Nosotros los compartimos en las asambleas episcopales, desde los obispos de La Quiaca hasta Tierra del Fuego. No. Entonces, la preocupación es grande. Entonces, esta es una ocasión favorable, hay elecciones, bueno, que haya una sinceridad. Y aquí en la provincia de Santa Fe, en el sur de la provincia de Santa Fe, que es su área de gestión, ¿cómo está la cosa? Sí, claro, con mucha preocupación. ¿Alguien vino a hablar de este tema con usted? ¿Me vino a plantear algo? Sí, yo más bien se lo planteo en general. Usted igual plantea, pero nadie viene y se lo plantea. Y digamos, no hay. Yo en general no lo veo como el tema concreto de estupefacientes. Porque en los medios siempre está hablándose, pero nadie asume, usted no ve un compromiso serio, ¿no? Yo, digamos, no en general no lo veo, ¿no? A lo mejor porque no se sabe qué hacer, no sé, pero digamos, me parece que tiene que haber un compromiso que hasta ahora uno no lo ha visto, en general en todos los ámbitos. Acá no hay cuestión de partido bueno, sí, porque este no es un tema que nació hace 2 años, 3 años, es un tema que viene ya en Argentina calando de a poco, desde hace ya varios años, ¿no? Pero que se va acrecentando, digamos, ¿no? Antes íbamos a un país de paso, ahora ya se produce, y que tenemos los niveles de consumo también altos, bueno, etcétera. Todas las cosas se van cada vez. También es cierto, por otro lado, que esto también, y esto es tema de toda la sociedad y tema de la Iglesia también, es por qué sujeto humano estamos sacando como sociedad, qué hijos estamos educando, qué tipo humano que necesita de estupefacientes para poder vivir, que necesita evadirse de la realidad para poder estar en pie. Para estar en pie, está un ratito y después se cae. ¿Qué tipo, qué estamos educando? ¿En qué hombre, sobre qué imagen de hombre? ¿Qué horizonte le estamos dando a estos chicos? ¿O qué horizonte? Un horizonte que todo se termina con la muerte. Mañana comamos y bebamos, que mañana moriremos. Comamos, bebamos, nos drogamos, total, mañana moriremos. Si no hay esperanza. Una sociedad, una civilización que llega a su esplendor y a su sofisticación en el orden tecnológico y científico, pero que se va degradando de abajo, se va cayendo a pedazos, uno va viendo todo el día el deterioro. Entonces, nos tendremos que cambiar también los paradigmas de la educación. Creemos que con el deporte vamos a resolver los problemas. Está bien, ojalá que sea, porque mens sana in corpore sano, ¿no? Es decir, la mente sana en el cuerpo sano. Pero ¿cuántos estimulantes hoy hay en el deporte? En el ciclismo, en el fútbol, en todos los deportes. Entonces, ¿qué tipo de hombre estamos aquí? Entonces, hay que replantearse el ideal de hombre, el ideal humano, ¿no? Unos medios de comunicación que solo te plantean comer y beber como forma de felicidad. Entonces, si no hay algo más, ¿por qué no se hace visible ese algo más? ¿Por qué se cuesta tanto hacerlo visible? Y sí, bueno, se cuesta más porque hoy, digamos, vivimos en esta doctrina. El principio de la charla esta empezó allí, ¿no? Sí. Que hay una cultura dominante que no tiene un espíritu trascendente, es un espíritu inmanente, todo lo resolvemos. A ver, yo quizás voy a decir, bueno, esto es muy volado. No, pero volemos un poco. Claro, volado digo pero el hombre, si no es relación con el misterio, si no es relación con Dios, ¿de quién depende? De sí mismo. Supuestamente. Pobre tipo. Supuestamente. Él tiene que cargar con todo. Se derrumba. El hombre vive entre la ilusión que todo lo puede y la desesperanza del sí mismo, que no hay nada. Entonces, sobre sí mismo depende de la sociedad, de los demás. ¿Y quiénes mandan de la sociedad? Los que más poder tienen, los más fuertes de los poderosos.
o de sus antecedentes psicológicos, y cuántas taras y cosas recibimos heredados del pasado, entonces, o de su límite corporal. Entonces, el hombre queda atado, dominado por su biología, su psicología y su relación social. Esta es la definición de hombre con la cual se educa hoy. El hombre es un ser biopsicosocial, una concepción materialista. Sí. Entonces, mientras no volvamos a recuperar la pregunta por el significado último de las cosas y nos liberemos del cepo del positivismo y del inmanentismo y bueno, no pretendamos tener un hombre. No hay otro, ¿no? Es como que yo soy mi juez, el juez de mis actos, mi individualidad, y no hay una escala superior. Saquemos a una cuestión teocentrista, digo, no hay para el ser humano hoy su propia escala, su propio metro cuadrado. Ahí está el motor de lo que... Todo en mí sí termina conmigo, pero no, es decir, el individuo, así aislado, queda a merced de los poderosos. Es decir, un hombre... Esa supuesta libertad... No, eso es un engaño. ¿Qué me da la identidad a mí? La pertenencia, sí. No la autonomía. Una hoja que se corta de un árbol, se seca y el viento la lleva para allá. ¿Qué me hace a mí ser quien soy? ¿De quién soy? ¿De quién sos vos? ¿A quién obedeces? ¿A quién adorás? Si no adorás a Dios, adorás al dinero, adorás al poder o adorás al placer. No te queda otra. Tenés que ponerte de rodillas porque estás hecho para ponerte de rodillas. Pero si vos te pones de rodillas frente a Dios, sí, sos libre. Pero si te pones de rodillas delante del dinero, te esclaviza. Te pones delante del placer también, el poder también. No hay otra. El hombre, esa es la naturaleza, ese es el diseño. El hombre cree que se hizo a sí mismo, no. Somos hechos. No nos inventamos nosotros mismos. Tenemos que reconocer cuál es nuestra ley. Pero es así. El hombre se va a terminar. El hombre no puede vivir sin un Dios. Algo va a adorar. De algo va a depender, o de sus propios instintos, entonces sometido a los caprichos de sus instintos, voluntad de dominio, sí. Algo porque puedo. Lo hago, claro, porque puedo, lo que puedo lo hago. Sí, la técnica, tecnológicamente lo puedo, lo hago. Esa es la mentalidad. Esa es la que domina, pero eso no le hace bien al hombre, ¿no? Bueno, a mí me encantó esta charla, me encantó esta hora que usted nos dedicó, espero que se repita, poder charlar. Con mucho gusto. Poder charlar. Hay muchos ciudadanos que están con angustia, que se charle. Por eso para mí ha sido un gusto que usted me haya abierto la puerta. Sí. Y van a aceptar las preguntas de periodistas. Muchas gracias. No, al contrario, Dios te bendiga. Bien.